texto de las Sagradas Escrituras, descrito allá en el libro de Hebreos. Con este texto lo vamos a usar como cabeza para iniciar. Hebreos capítulo 5 y el versículo 1 al 9. Allí vamos a tener las Sagradas Escrituras para navegar en este tema de la salvación, que espero con la ayuda del Señor que al concluir este tema, por supuesto, podamos tener una claridad absoluta de qué es lo que Dios quiso decir en su contexto completo en cuanto a este tema. Bien, leemos la Biblia así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, ¿ya? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está refiriendo a lo que hacía el sumo sacerdote, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Y por causa de ella debe ofrecer, ¿cierto?, por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso es lo que el sacerdote tenía que hacer en el Antiguo Testamento. O sea, ofrecer sacrificios por él mismo como también por el pueblo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Eso es interesante. Como lo fue, ¿cierto?, Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo que en el Antiguo Testamento había un sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía la responsabilidad de presentar sacrificios por él mismo, pero también por el pueblo. Ahora, en cuanto a Cristo, Cristo es no ordenado por él mismo, sino ordenado por aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, note esto, Cristo en los días de su carne, o sea, desde que nació hasta que murió, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ahora, esto es claro acá. ¿Quién era el que podía librar de la muerte a Cristo? Dios, por supuesto. Pero desde el día que él nació hasta que el día que él murió, siempre estuvo sujeto al Padre, suplicando con gran clamor, con grandes lágrimas, etc. Fue oído, escuche esto, a causa de su temor reverente. Vamos por partes. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el clamor de Jesús fue oído delante del Padre a causa de su clamor reverente. ¿Se da cuenta? Versículo 8. Y aunque era hijo, escuche esto, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, cualquiera podía decir, si era hijo de Dios, entonces tenía el cielo ganado, ¿sí o no? Si era el hijo de Dios, entonces simplemente tuvo que haber hecho un milagrito por allí y todo hubiese estado para él. Pero no es así. Los textos no lo muestran así. Versículo 8, repito. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué significa? Que aunque era hijo, él tuvo que obedecer. Y habiendo obedecido, ¿cierto?, tuvo su recompensa también. Versículo 9. Y habiendo sido perfecto, escucha esto, y habiendo sido el perfeccionado, vino a ser autor, escucha esto, autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Mire qué interesante, versículo 9, lo voy a volver a repetir. Y habiendo sido perfeccionado, mire, el camino del Padre fue perfeccionado, o sea, de Jesucristo. ¿En qué? En obediencia al Padre. Vino a ser autor de eterna salvación. O sea, la salvación, escuche esto, la salvación, como lo vamos a ver más adelante, la salvación es un don eterno. Lo primero que tenemos que entender, el autor es Cristo. ¿De qué? De eterna salvación. Ahora, lo que vamos a esclarecer más adelante, que una cosa es que la salvación sea eterna y otra cosa es que nosotros lleguemos al cielo. Eso lo vamos a explicar un poco más adelante. Por lo tanto, lo que Jesús ofrece, lo que Jesús hizo en este caso, por su sacrificio, es eterno para todos
los que le obedecen. Vea las condicionantes que hay. Vamos a dar mucho más claridad más adelante en cuanto a esto, pero es importante que ustedes lo puedan entender. Bien, vamos a mirar un poco, ¿cierto? Analizar un poco lo que es la gracia. La gracia, ¿qué es la gracia? Porque la gracia no está simplemente limitada, amados hermanos, al Nuevo Testamento. No, la gracia está limitada, o sea, no limitada, sino se comienza a ver desde el Génesis en adelante. Recuerda cuando Eva pecó, luego Adán pecó y ambos fueron destituidos del Edén. ¿Cuál era el mandato? No comer del árbol prohibido, porque si lo hacían, entonces iban a morir. La pregunta es, ¿murieron al instante? No. Comenzar la muerte de la cual Dios estaba hablando, el Eterno estaba hablando, era, amados hermanos, una separación. O sea, ellos iban a comenzar a separarse de la comunicación del Dios Eterno. Ya, eso es importante que lo podamos entender. Entonces, desde ahí en adelante ya la gracia comienza a moverse a favor del perdón y de los pecados del ser humano. Podemos ver un sinfín de textos bíblicos donde Dios estaba apto para perdonar los pecados de su pueblo, pero aún así el pueblo desobedecía a la ordenanza del Eterno. En la teología cristiana se entiende por gracia divina o gracia santificante un favor o un don gratuito concedido por Dios. Eso es lo primero que podemos entender. Nosotros no podemos comprar la gracia porque la gracia es un don inefable que tiene que ver con la dádiva de Dios, con el regalo de Dios. Eso es importante que lo podamos entender. Dios, para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo, como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. O sea, la gracia tiene que ver con una atracción de Dios, con una forma que Dios tiene para atraer al hombre, para que el hombre en sí pueda venir a las plantas de él. La expresión hebrea que es traducida comúnmente para gracia es en on esed, ya, en on esed. Vamos a estar hablando un poco más adelante acerca de esto. En el Antiguo Testamento implica en primer lugar una actitud máxima de benevolencia, o sea, la gracia de Dios es una benevolencia gratuita por parte de Dios que se concreta luego en los bienes que el receptor de tal gracia obtiene. Es decir, subraya, por un lado, la humildad del receptor y la gratitud del don. De ahí la expresión del tipo, si he hallado gracia en tus ojos. Se da cuenta que los hombres del Antiguo Testamento, cuando hablaban a Dios, cuando se sentían acariciados por la gracia de Dios, cuando sentían ellos que tenían un llamado de Dios, ¿qué es lo que ellos decían? Oh Dios, si he hallado gracia en ti. Ahora, en el Nuevo Testamento se encuentra la expresión en el episodio conocido como la Anunciación. ¿Recuerda usted la Virgen María? Según el relato del evangelista Lucas, el ángel saluda a María, ¿cierto? Y le exclama una expresión diciendo, llena eres de gracia. ¿Qué implicaría el tercer sentido del empleado en el Antiguo Testamento? En el resto del Evangelio de Lucas se usa esto para referirse a la cualidad de la persona, sea también para la manifestación de benevolencia activa por parte de Dios. En las cartas del apóstol Pablo y en los hechos de los apóstoles, se lee con diferentes sentidos también lo que estamos diciendo. Ya hay algunas expresiones acá, por ejemplo, número 1, como un don que santifica el alma. Estamos hablando de la gracia, que se pone, ¿cierto?, al pecado, que se opone al pecado, ¿cierto?, la gracia, y que Cristo ha merecido, y que Cristo ha entregado para los cristianos. En segundo lugar, la gracia también del evangelio. En tercer lugar, la gracia del poder de predicar y expulsar demonios, hacer milagros, etcétera, 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 etcétera. O sea, en términos generales, recuerde que estamos hablando recién en la introducción para entrar al tema de la salvación, estamos hablando acerca de la gracia. La gracia de Dios es una atracción de Dios para que el ser humano pueda
entender, ¿ya? Pueda entender de que hay un Dios benevolente que está en el cielo, que es soberano, que durante todo el Antiguo Testamento siempre estuvo extendido para perdonar a su pueblo. E inclusive, mire, Dios, amados hermanos, crea el mundo, un mundo perfecto. El hombre, hermanos, lo comienza a destruir. Luego Dios crea su pueblo para que sea el pueblo de la santidad. El pueblo de Israel comienza a desobedecer a Dios. Dios lo castiga por su rebeldía. Dios lo vuelve a perdonar cuando ellos se humillan. Dios toma la determinación de enviar a su hijo. A su hijo lo ponen en una cruz. El Padre lo resucita. Dios vuelve a enviar un agente que es la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, al mundo para que por medio de él nosotros podamos recibir, ¿cierto?, la reconciliación, y el hombre también lo puede aceptar o el hombre lo puede rechazar. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere dar un punto sobre esto? Este es el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? Muy buenas noches, mi Señor Jesucristo les bendiga. Le habla por acá el pastor Elías Almendra, de acá de Pichicuy, aproximadamente a 175 kilómetros de Santiago. Me siento feliz y contento de estar participando de esta conferencia que realiza nuestro amado pastor Juan Carlos Robles. La salvación tiene 3 dimensiones, mi pastor, sin duda pasado, presente y futuro. De estas 3 dimensiones, una de ellas es la que podemos indagar un poco más con respecto, en primera instancia, la salvación justificándonos de los pecados, porque usted habló de la gracia de Dios. Segundo, sigue siendo salvo la persona, ¿cierto?, santificándonos, y vamos a ser salvos glorificados cuando ocurra el arrebatamiento. Quería aportarlo así, de esta manera, porque en este mundo, en este momento, en esta instancia que vivimos, hay iglesias que se dice o se habla de que la salvación, ¿no es cierto?, no se pierde, no porque se tiene que perder, sino porque tenemos que cuidarla. Nosotros los predicadores o pentecostales, por así decirlo, clásicos, creemos que la salvación no se pierde, pero resulta que tiene que ver con estas 3 dimensiones que acabo de mencionar: pasado, presente y futuro. El pasado, ¿no es cierto?, nos justifica por primera vez el Señor, nos sigue siendo para nosotros la salvación algo importante en la santificación, y luego vamos a ser salvos glorificados cuando venga Jesucristo. Yo quería hacerle esta pregunta a mi pastor con respecto: la postura de esta conferencia es que la salvación se pierde o no se pierde, y qué podemos decir frente a estos 3 tópicos que acabo de mencionar: pasado, presente y futuro. Mi Señor le bendiga. Bien, muy importante lo que nuestro amado consiervo está señalando. Bien, lo que vamos a hacer es probar bíblicamente, lo que vamos a hacer es probar bíblicamente, ¿verdad?, que la salvación, que el hombre, el ser humano, sí puede perder su salvación. ¿Ya? Esa es la postura que tenemos acá, es la postura que vamos a emplear y vamos a demostrar, por supuesto, vamos a argumentar sobre esto. Más adelante, Dios bendiga cierto, al participante ahí. No sé si alguien tiene algo más que señalar antes ya de entrar el tema en concreto de la salvación. Sí, mi pastor. Por acá el hermano Alejandro. Dios le bendiga. Buenas noches. Bendiciones, mi pastor. Muchas gracias. Sí, mi pastor, yo siempre me he preguntado por la salvación. Sí. Últimamente también, ahora que estoy estudiando. Y leyendo la Biblia he encontrado algunas cosas que quisiera dejarlas para su evaluación, su criterio, ¿cierto? No digo que sea así, pero sí me surgen ciertas similitudes o inquietudes. Por ejemplo,
existe el libro de la vida, ¿ya? Que es el libro donde se inscribe el nombre de aquellos que yo entiendo obtienen la salvación, ¿ya? Moisés le pide a Dios cuando se revela el pueblo, y Dios mismo dice que va a destruir el pueblo, le pide que no lo borre, que no haga eso, que por favor no lo haga, cuando estaban adorando al becerro, y que si lo hace, le borre del libro de la vida. Sí, Entonces ahí correcto. pareciera que aparece ahí por primera vez el libro de la vida. Y luego Jesús, en Apocalipsis, ya me parece que aparece también que Él es el que nos va a reconocer delante del Padre, ya, si es que estamos inscritos o no en ese libro de la vida. Sí, señor. Entonces, Pablo hace mención también de que en el fondo lo que va a suceder es que ¿quiénes van a ser librados de la ira venidera? Entonces, yo entiendo la salvación a modo personal, sin haberla estudiado, como la salvación como un proceso entre lo que se hace acá, tomando un poco también el tópico que decía el pastor, de lo que se hace acá, pero también de ser liberados de la ira venidera, de Dios, de la ira venidera. ¿Por qué? Porque esta ira venidera, de alguna manera, va a ser derramada luego cuando venga el juicio final. Entonces, las primicias de Cristo son primero, ¿ya? Pero esas primicias siempre y cuando estén inscritas en el libro, pero también Pablo hace mención de la ira venidera. Entonces, por ahí yo entiendo la salvación, o sea, yo entiendo la salvación como un proceso que parte acá, pero que finalmente le libera a usted o a nosotros, o al que es cristiano, nos libera de la ira venidera del Señor, Perfecto, del juicio final. perfecto. Básicamente eso. Bien, bien, bien. Es muy importante lo que nuestros amados han compartido, ya, y vamos a entrar en materia directa entonces. Bien, vamos a colocar esto acá como introducción. Importante que nosotros lo podamos entender. Déjenme cerrar esto un poquito para que tengamos espacio para que se pueda ver. Bien, dentro del contexto de la salvación existen diferentes expositores, ¿cierto? Con distintas perspectivas, con distintas escuelas de interpretación. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar hombres como Gigi Ávila, hombres como Josué Irión, hombres como Jorge Rasky, ¿verdad? Podemos encontrar hombres como David Wilkinson, hombres que sostenían evidentemente fielmente, ¿cierto?, que la salvación, que un individuo podía perder la salvación. Y encontramos también otros teólogos, otros doctores en teologías como, no sé, como Armando Alducin, como Adrian Royer, etcétera, que ellos sostienen que la salvación no se pierde. Vamos nosotros a considerar dos puntos muy importantes para entrar en este tema. Primero, el enfoque bíblico que el expositor le da al tema. Eso es muy importante. Y número dos, la dirección del Espíritu Santo en el análisis del tema. Porque una cosa es lo que nosotros podamos leer, ¿verdad? Una cosa es lo que nosotros podamos entender, de acuerdo a nuestra mente, que muchas veces puede llegar a ser limitada, pero otra cosa también es la influencia del Espíritu Santo, que algo tiene que señalarnos a nosotros, algo nos tiene que decir el Espíritu Santo, ¿no es verdad? Por eso el apóstol Pedro, cuando culminan sus cartas, dice, os encarezco a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracia es búsqueda, ¿verdad? Es acercarnos a Dios. Y el conocimiento, evidentemente, está relacionado con lo que tiene que ver el estudio exegético, ordenado de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a analizar este concepto, ¿cierto?, de la salvación. La palabra salvación viene de la raíz hebrea yasha. Esta raíz hebrea significa el ser espacioso. De esa misma raíz hebrea salen las palabras liberación, emancipación, preservación, protección y seguridad. Escuche esto.
La palabra salvación hace referencia a la liberación de una persona. Escuche esto, a la liberación de una persona o grupo de personas de una situación de peligro y restrictiva, donde ellos no eran capaces de ayudarse a sí mismos. La salvación es un término que genéricamente se refiere a la liberación de un estado o condición indeseable. ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Estamos diciendo, primero que nada, que la salvación en sí, per se, ¿cierto?, está muy relacionada con el hecho de que el hombre, por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, y eso lo vamos a dejar claro, no puede ser salvo. Ahora, ¿qué es lo que es la salvación? La salvación es llegar, el 100% de la salvación, un individuo la alcanza cuando llega a la presencia del Señor. Eso lo vamos a aclarar. Vamos al contexto. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel está 400 y tantos años, 450 creo, años esclavo en Egipto. Ellos necesitan un libertador. Dios les envía un hombre con una promesa. ¿Cuál era la promesa? Llegar a la tierra prometida, ¿cierto? El plan era llegar a la tierra prometida. Todos tenían una perfecta bendición, tenían una salvación que Dios los iba a sacar con mano poderosa, los iba a introducir en la tierra prometida. ¡Oh, qué bendición! Casi 2 millones de judíos contentos por esa bendición. Le pregunto a usted en esta hora, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? Josué, Caleb, ¿quién más? Y un grupito más, ¿cierto? Y los otros, durante el 40 años de peregrinaje en el desierto, ¿qué sucedió? ¿Acaso no escucharon la promesa? Claro que la escucharon. ¿Acaso no salieron con gozo de su liberación de Egipto después de 400 y tantos años? Sí, Señor, salieron con mucha fortaleza. Pero ¿qué pasó en el desierto? Se fueron apagando las luces. En el desierto se fueron apagando, no las promesas de Dios, porque la promesa de Dios seguía intacta, y eso quiero que usted, yo quiero que usted lo entienda. La promesa de Dios se mantenía intacta. El problema es que el pueblo comenzó en el desierto a ceder terreno, ¿cierto?, a la idolatría, al pecado, a las corrientes que tenían los pueblos paganos, etcétera. Y eso comenzó a menguar a la gente que entraría a la tierra. O sea, es un proceso donde se tiene que entender que nosotros podemos haber sido alcanzados por la salvación y podemos tener seguridad de nuestra salvación, pero el 100% de ser salvo nosotros lo vamos a tener cuando lleguemos allá arriba. ¿Sí o no? Porque casi 2 millones de judíos salen de la tierra de Egipto, todos salen con una promesa. Es lindo salir con la promesa, claro, pero otra cosa es entrar a la tierra prometida. No sé si me estoy explicándole. Claro, otra cosa es llegar a la tierra prometida y gozar de lo que hay en la tierra prometida. Entonces, en cuanto al tema de la salvación, amados hermanos, y vamos a ver esto más adelante, lo que decía nuestro hermano Alejandro también, que, hermano, tiene mucho que ver, hermano, con lo que, si viene siendo cierto, la salvación, hermano, yo no la puedo adquirir, hermano, por las obras que yo haga, ¿me entiende? Pero sí, la fe sin obra es muerta. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo? Nosotros somos gente que nunca hemos visto a Cristo. Le vivimos por fe. Por lo tanto, la fe sin obra es muerte. ¿Qué significa? Que nosotros con nuestro trabajo, con nuestra santificación, con nuestra dedicación, con nuestra purificación, nosotros le estamos demostrando al Cristo de la gloria, primero, que somos hijos de Él. Segundo, que creemos en su santa fe. Y tercero, también, que estamos perfeccionando nuestra vida en el camino de la salvación. Eso es importante que lo podamos entender. Bien, vamos a mirar un poco acerca del primer punto que vamos a estar analizando acá, es Jesús y la salvación. ¿Qué nos enseñó el maestro, el rabino, cierto, acerca de este tema? ¿Y qué es lo que ocurre específicamente cuando una persona, cuando un individuo se mantiene cerca a él, pero qué ocurre cuando también trata o se aleja de él? Vamos a ver aquí. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, dicen los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿cierto? Y en ninguno otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Alguien me ayuda en ese texto, por favor, para corregirlo después? Pero ¿qué es lo que está diciendo acá?
Está diciendo el escritor que evidentemente no hay otro nombre, ¿cierto?, en que nosotros podamos estar seguros o que podamos tener seguridad de nuestra salvación, ¿cierto?, bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos, excepto en el nombre de Jesucristo. Eso es muy importante que lo podamos entender. Ahora bien, si nosotros miramos, por ejemplo, el libro de Mateo, en contraste, Mateo capítulo 10, versículo 22, y el libro de Mateo capítulo 24, versículo 11 al 13, ¿qué es lo que la Biblia dice? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere, vea el verbo. Mateo, ¿cierto?, 24 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, es cierto, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, si nosotros analizamos el condicionante de este texto bíblico, que en el fondo es el verbo que apunta, ¿verdad?, a la demanda, el verbo perseverar es un verbo, ¿verdad?, muy importante que es mencionado aquí y que tiene que ver con mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. ¿Ya? Eso es importante que lo sostengamos. Perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o, ¿cierto?, de obrar. Ejemplo, solamente si perseveras conseguirás triunfar. No te rindas tan pronto. ¿Qué significa esto? Que lo que está direccionando el texto bíblico con el verbo perseverar está señalando el hecho de que tiene que haber una constancia, tiene que haber un trabajo, ¿verdad?, que garantice que nuestra fe es genuina delante de Dios. La fe sin obra es muerta. O sea, la fe en Cristo a nosotros nos lleva ¿a qué? A obediencia, a orar, a perfeccionar nuestra vida, a apartar nuestros ojos del pecado, a apartar nuestros oídos del pecado, a apartar nuestra boca del pecado, a apartar nuestras manos del pecado, a apartar nuestros pies del pecado. ¿Qué significa esto? Que todos nuestros sentidos, cuando nosotros nos encomendamos al Señor, comienzan a estar a merced del Señor. ¿Significa eso entonces? Que nuestra vida comienza a tener un cambio. Por eso que de ahí el cambio del viejo hombre al nuevo hombre. Tiene que ocurrir lo que se conoce teológicamente como una metanoia, que es una transformación, que es un cambio en la vida del individuo, en este caso del creyente en Cristo. ¿Ya? Eso es importante que lo podamos entender. Bien, ahora cuando nosotros leemos el libro de Romanos, vamos dando un poco más de claridad en cuanto a esto. Las personas que han visto también el tema de Israel, ¿cierto? En la profecía bíblica hemos mencionado este texto, pero también nos va a ayudar a entender este tema, ¿cierto?, de la salvación. Dice Romanos 8, 1 al 9. Ahora, ninguna condenación hay, ¿para qué? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Los que no andan, escuche esto, los que no andan conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Escuche esto. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Escuche esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuche esto, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, ¿cierto?, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Versículo 4, ojo acá. Para que la justicia de la ley, escucha esto, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que está haciendo Pablo a la iglesia en Roma le está dando una clara evidencia de que hemos sido llamados a nosotros a andar conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, en términos generales, aquí nos vamos dando cuenta para dónde va apuntando la posición. Por cuanto, escuche, los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todos los actos que yo haga en la carne son enemistad contra Dios.
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Escucha esto que aquí va el tiro de gracia. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea, ¿qué significa esto? La evidencia es que una vez que uno recibe a Cristo, está en un camino, está en un proceso, amados hermanos, de santificación. ¿Me entiendes? Por eso la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos en un peregrinaje, en un trabajo constante, vuelvo a repetir, donde tenemos que tratar con el pecado que puede entrar por nuestros ojos, con el pecado que puede entrar por nuestra boca, por nuestro oído, por nuestro sentido, apoderarse de nuestro ser, de nuestra mente, y así desviarnos y apartarnos del camino del Eterno. Más vosotros, el 9 dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Si es que el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? Está señalando evidentemente la clara diferencia que hay entre ser nosotros seres que obedecemos a nuestra carne, a los frutos de la carne, o simplemente ligamos nuestra vida a, ¿cierto?, las obras de la carne o los frutos del Espíritu. Ahora, eso tenemos que tenerlo bien claro. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, ¿qué es lo que dice la Sagrada Escritura? Haciendo el paréntesis, el apóstol Pablo acá en Gálatas señalando la diferencia que tiene que hacer un tipo de persona y la diferencia que tiene que hacer el tipo de persona que propone en su vida un día llegar al encuentro del soberano y Dios Todopoderoso. Dice Gálatas, que manifiestas que son las obras de la carne. ¿Qué es lo que son manifiestas? Las obras de la carne. ¿Qué es lo que son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, herejías, cosas semejantes a esta. Escuche, acerca de las cuales os amonesto. ¿Por qué Pablo amonesta? ¿A quién le está hablando acá? Le está hablando a la iglesia en Galacia. ¿Sí me entiende lo que estoy diciendo? Acerca de las cuales os amonesto, o sea, les exhorto, les instruyo, les amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? ¿Qué dice? No heredarán el reino de Dios. O sea, está hablando a la iglesia, le está diciendo, claro, muchachos, estas obras son las obras de la carne, pero si nosotros vivimos, practicamos este tipo de obras, permiso, es imposible que hereden el reino de Dios. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu, y aquí le da la cara, aquí le da ¿cierto? Le da lo que tienen que hacer. Oye, muchachos, no tienen que hacer esto. Porque si ustedes hacen esto, no serán parte del reino de Dios. Ahora bien, si ustedes hacen esto sí. Mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ley? ¿Por qué? Porque es la demanda de Dios. Es lo que Dios requiere para que ese hombre, para que esa mujer sea acepto delante de él. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces, cuando nosotros hilamos, hermano, en la Biblia, hilamos todos los hilos, hermano, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, nos damos cuenta con evidencia que, hermano, Dios tiene una tremenda puerta abierta, ¿sí o no? Dios tiene una tremenda puerta abierta delante de nuestros propios ojos. Pero está en nosotros, en nuestra responsabilidad, caminar por ese camino, ¿verdad? Que es angosto, que es estrecho, hermanos, caminar por ese camino, hermanos, para llegar un día a concretar la salvación, que es cuando nosotros estemos delante de la presencia del Dios Todopoderoso.
Ahora nosotros, en términos generales, nosotros ahora tenemos que tener, sí, seguridad de nuestra salvación, pero no es la seguridad de nuestra salvación. Nunca se nos tiene que olvidar que está completamente ligada a nuestra obediencia a Cristo, por supuesto, y a vivir bajo los frutos del Espíritu. El libro de Hechos también nos muestra, Hebreos, perdón, nos muestra algo que es muy preponderante en cuanto a este tema. Lo vamos a mencionar. Y dice de la siguiente manera, Hebreos 10:35 al 39, dice la Biblia: no perdáis pues, los textos que están marcados con amarillo, hermano, yo los he marcado, porque tienen esos textos tienen una condicionante, o tienen una, si usted los analiza parte por parte, tienen una directiva, una directriz que enfoca a lo que Dios quiere decir o el contexto entero. Dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos una confianza en el Señor. Esa confianza tiene un gran galardón. Versículo 36. Porque escuche esto, porque es necesaria, ¿qué? Es necesaria la paciencia. ¿Sí? Es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, este versículo, dígame si no es lo mismo lo que le pasó a Israel en el Antiguo Testamento. Ellos salieron con una promesa, ¿sí o no? ¿Cuántos gozaron de esa promesa? No todos. ¿Por qué no todos? Salga ¿Sí? nomás. Hermano Alejandro, silencia el micrófono, por favor. Ahí está. ¿Qué dice? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Se da cuenta? Porque un poquito y el que ha de venir vendrá. ¿Qué dice? Y no tardará, mas el justo vivirá. ¿Qué dice? Vivirá por fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Por qué va a la iglesia usted? Por fe. ¿Por qué lee la palabra de Dios usted? Por fe. ¿Por qué ora usted? Por fe. ¿Por qué da buen testimonio usted? Por fe. ¿Por qué trabaja en la obra? ¿Por qué sale a predicar, pudiendo estar en la casa, viendo una película, la televisión? ¿Por qué lo hace? Lo hace por fe. ¿Sí o no? Por lo tanto, esas son acciones que lo que hacen en el fondo es darle a entender al eterno Dios que nosotros le amamos, pero la fe sin obra es muerta, que lo que nosotros hacemos, hermanos, tiene que ver con nuestra obediencia a Él, que estamos de acuerdo con lo que Él nos demanda, porque si nosotros hacemos lo que Él nos dice, entonces un día, cuando estemos escuche esto, cuando estemos en su presencia, gozaremos de eterna salvación. Escuche, versículo 38, ¿qué es lo que dice? Más el justo por la fe vivirá. La parte B dice: y si retrocediere, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y si retrocediere, ¿qué dice el Eterno? No agradará mi alma. ¿Qué es lo que está diciendo? Si retrocediere, entonces no agradará mi alma. Versículo 39. Pero nosotros, aquí está el consejo, escúcheme con mucha atención. Pero nosotros, los que estamos acá, nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? ¿Para qué es lo que dice? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Con este texto podríamos llegar a hacer un mensaje, no sé, de 2 horas mínimo. Mínimo 2 horas, hacer un mensaje completo con el versículo 39. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Para qué? Para perdición. ¿Qué es lo que está diciendo? Los que retroceden son para perdición. En la parte B dice: sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué significa esto? Que la salvación tenemos que cuidarnos nosotros.
Tenemos que guardar, ¿cierto? Procurarnos con diligencia, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Bien, la Biblia dice entonces en el versículo 20 de 2 de Pedro, capítulo 2 al 22, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose, escúchese, enredándose. A ver, ¿qué es lo que dice el versículo 20? El versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, o sea, eso es estar sin Dios, ¿cierto? Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, gente que fue santificada, escúcheme esto, gente que fue lavada en la sangre de Cristo, gente que fue transformada, etcétera. Jesucristo. En la parte final del 20, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Se da cuenta la evidencia que estamos dando acá? Versículo 21. Porque mejor le hubiese sido no haber conocido el camino de la justicia, que después, escuche, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue, ¿qué dice? Que le fue dado. Se da cuenta que lo que estamos analizando acá es una completa condicionante, hermano, de que nosotros en un momento determinado podríamos también colocar, hermano, en tela de juicio, hermano, nuestra seguridad. Por eso que, hermano, tenemos que decir de que la santificación es constante, de que la purificación es constante. Si vamos al Antiguo Testamento, era imposible que un hombre común y corriente pudiera, amados hermanos, entrar ni siquiera a los atrios, mucho menos al lugar santo, ni hablar del lugar santísimo, ¿sí o no? En el lugar, en los atrios, ministraban los sacerdotes comunes. En el lugar santo ministraban los sacerdotes, hermanos sacerdotes, pero en el lugar santísimo era necesario que un sumo sacerdote pudiera entrar, amados hermanos, para que fueran expiados sus pecados, pero también los pecados del pueblo, porque Dios es santo. Por lo tanto, la exigencia de Dios, amados hermanos, para ser nosotros parte y llegar un día allá arriba. No se olvide que un día recibimos a Cristo como nuestro único Salvador. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y lo agradecemos a Dios por eso. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos en un camino donde nos estamos perfeccionando, donde día a día tenemos que lidiar con el orgullo, tenemos que lidiar con la arrogancia, tenemos que lidiar con la soberbia, tenemos que lidiar con un sinfín de puntos que muchas veces lo que hacen es hacernos la vida imposible. Por eso Jesucristo dijo, escúcheme con atención, Jesucristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí. ¡Wow! El que quiere seguir en pos de mí. El texto dice, acépteme como Salvador, haga lo que quiera y será salvo. ¿Dice así o no? No, me equivoqué. No, el que quiere seguir en pos de mí. Número uno, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. Número 3, sígame. El que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ahí por supuesto que hay condicionantes, por supuesto que hay una raíz del pensamiento de Dios en relación a los que un día llegaremos a la presencia del Señor. Versículo 22, pero les ha acontecido lo del verbo, del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca, dice, lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué significa esto? Que hay que trabajar, hay que bregar, como se dice, ¿cierto? Para que nosotros podamos un día, hermano, estemos con el que es el autor de la eterna salvación. Y dígame si usted que es cristiano, usted que es hijo de Dios, que ama al Señor, que aparte de estudiar la Biblia, tiene el Espíritu Santo. Dígame que si el Espíritu Santo no nos hace una radiografía a veces, ¿sí o no? El Espíritu Santo nos dice a veces, Pablo, Pedro, María, Esteban, tenéis que santificarte.
tenéis que orar más, tenéis que buscar. Por eso yo les decía al principio, ¿me entiende? Una cosa es lo que nosotros podamos entender de la Biblia y otra cosa es que el Espíritu también tiene un trabajo en nosotros. Por algo el Señor nos aparta, no sé, de ir a una discoteca, nos aparta de escuchar música mundana, nos aparta de los malos comentarios en el trabajo, nos aparta de aquellos que pueden dañar nuestra relación del Señor. ¿Por qué nos aparta el Señor? ¿Por qué? Porque el llamado es que no los saques, sino que los protejas del mundo. Nosotros no podemos, Dios podría venir en arrebatamiento ahora mismo y llevarnos a su presencia, pero es necesario que nosotros todavía sigamos en esta tierra, amados, porque somos la sal, hermano, que tiene el poder, hermano, aún cuando nosotros predicamos en la calle, etcétera, para libertar al cautivo por medio del poder de la iglesia. La iglesia tiene poder. Jesucristo mismo lo dijo: sobre esta iglesia, sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán en contra. La pregunta es: ¿qué iglesia tiene esa cualidad? ¿Qué cristiano tiene esa cualidad? Evidentemente el que se aparta para Dios, el que ha agarrado, hermano, el que ha agarrado, alabado sea el nombre del Señor, esta salvación, hermano, como con manos abrazándola y haciéndola parte cada día de nosotros. Por ejemplo, yo uso una analogía, una analogía sencilla. Escuche con atención. Por ejemplo, un gran dueño de una empresa, ¿cierto?, abre un trabajo y hay mucha gente que va a trabajar, ¿cierto? Hay mucha gente que va a trabajar y, amados hermanos, hay muchos que les gusta el trabajo, ¿cierto? Hay muchos que les gusta el trabajo y lo hacen. Algunos lo hacen por necesidad, porque tienen que traer el pancito a su casa, ¿sí o no? Cada uno tiene un diferente punto porque está trabajando. La cosa es que cada uno recibe su salario contento. ¿Por qué? Porque necesita trabajar y el Señor de la obra, ¿cierto?, necesita darle crecimiento también a la obra. Y en los evangelios también hay ciertas parábolas que hablan acerca de esto. Pero ¿qué se le ocurre a uno de los maestros que está trabajando en la obra y se enoja con los jefes y se va de la pega? Se fue de la pega. La pregunta es: ¿quién pierde? ¿Pierde la obra? Que la obra puede contratar a otra persona más. ¿Quién pierde? Pierde el que se va del trabajo. Empieza a perder de comer en la casa, no puede pagar las deudas, etcétera, 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 etcétera. Con esto les quiero decir que la salvación, el autor de eterna salvación, mis amados, siempre está para ayudarnos a nosotros. Siempre está como tal padre de familia va por la oveja perdida, buscándonos, ¿cierto? Sale a mirar el hijo que se perdió siempre, pero sépalo, el hijo que buscó su propio bien va a tener consecuencia de lo que ha sembrado, porque lo que el hombre siembra, señores, eso va a cosechar. Lo que estoy diciendo acá es que si yo acepté a Cristo como mi único Salvador y yo comienzo a sembrar según la carne, voy a cosechar, ¿qué? De la carne. Si yo comienzo a sembrar del Espíritu, evidentemente voy a cosechar del Espíritu. Y eso es muy importante que lo podamos entender. No sé si alguien quiere apuntar algo acá sobre lo que estamos viendo, para ir avanzando, mientras me tomo un vasito de agua. Esta es la oportunidad. ¿Está claro? Dios le bendiga, pastor. Jaimito, Dios le bendiga. Siervo, solamente para añadir, bueno, el libro de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo también exhorta, dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde en nosotros? Y da la respuesta en el mismo versículo abajo, dice: de ninguna manera. Sí, Señor. El autor de los Hebreos también, capítulo 2, dice: ¿cómo nosotros descuidaremos una salvación tan grande? Y muestra una lista de cosas, de apego y las obras de la carne. Cuántas cosas que Dios tiene que obrar aún en la vida del ser humano. Sí, Señor. Y para dar aludidamente al tema, una pregunta, siervo, no desviándonos del punto de este tema de la salvación. Más adelantito sería bueno que usted mencionara que hay posturas que creen que la salvación se pierde, como también hay posturas de que muestran que la salvación no se pierde. Me parece mucho que hay movimientos liberales de los arrianos, no sé, de
desconozco, pero lo he escuchado. Me gustaría que lo pusiera también en más adelante, no sé, bueno, ahí usted dispondrá de su tiempo como lo pueda hacer. No sé si me explico. Correcto, sí, perfecto. Perfecto, bien, avanzamos entonces. Bien, hablando entonces un poco en cuanto a este primer tema, vamos a ir pasando inmediatamente al segundo tema, al segundo punto dentro del tema, que es Pablo y el mensaje a los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo señala? ¿Qué es lo que Pablo indica en cuanto a este tema de lo que nosotros tenemos que hacer? Por ejemplo, la experiencia de Pablo indica algunas cosas que son bien determinantes en cuanto a esto. Por ejemplo, hay un hombre que fue llamado por Dios para el ministerio, para la obra, que era un trabajador en la obra, cuyo nombre es Demas, del cual Pablo señala lo siguiente en Colosenses hermanos, capítulo 4, versículo 12, ¿cierto? Al 14. Dice la Biblia allí: os saludo Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Mire qué interesante el atenuante que coloca acá el apóstol. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Por favor, si la Biblia es completamente clara, vuelvo a repetir, os saludo, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Eso está claro, Epafras es siervo de Cristo. Escuche esto, siempre rogando, o sea, haciendo intercesiones, oraciones, encarecidamente saquen a Dios por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué son las oraciones? ¿Para qué? Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Sabes? Por Dios, ¿qué es lo que está diciendo la Biblia acá? 13. Porque de él doy testimonio. ¿De quién? De Epafras. Doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están también, cierto, en Hierápolis, justamente, versículo 14. Os saluda Lucas, el médico amado, ¿cierto? Y Demas. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. O sea, está señalando las Sagradas Escrituras, hermano, que Demas también era un varón de Dios. Estaba dentro del grupo que por los cuales siempre se tenían que hacer oraciones encarecidas, oraciones para que estuvieran firmes, ¿cierto? Santificando su vida. Filimón capítulo 1, versículo 3 al 23 al 24. Te saludan Epafras, ¿cierto? Mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. 24. Marcos. Aristarco, dice, Demas y Lucas, mis colaboradores. Estos dos textos nos están mostrando que Demas era un hombre de Dios, ¿sí o no? Era un varón de Dios. Por lo cual el apóstol, el hombre de Dios, señala que, por supuesto, había una búsqueda de Dios para que estos hombres se mantuvieran fieles en el Señor. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre acá? El apóstol Pablo, en su última carta al joven Timoteo, al joven pastor, le indica lo que ha sucedido. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué dice más? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Este es el sello de la salvación. Cuando nosotros terminemos nuestra carrera, ¿por qué hay malas interpretaciones en cuanto a esto? ¿Por qué? Porque han surgido muchas enseñanzas del reino ahora, de neopentecostalismo, que está diciendo que actualmente nosotros somos autoridades prácticamente en la tierra, etcétera. Pero lo que habla el apóstol Pablo, el hombre, el apóstol de verdad, está diciendo de que él al final de su trabajo, dice, ha concluido su carrera. Y cuando él concluye su carrera, cuando él entiende que ya está firme y que solamente está esperando partir del escenario de esta tierra, sostiene lo siguiente. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual, ¿quién me dará? Me dará el Señor,
porque Él, ¿qué es lo que es? Es un juez justo. ¿Cuándo se la dará? ¿Cuándo se la dará? Se la dará en aquel día, porque Él todavía no había partido del escenario de esta tierra. Me estoy explicando lo que estoy diciendo. Se la dará en aquel día. Y no solo a mí, mira lo que dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Versículo 9. Procura venir pronto a verme. Versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Por Dios, qué realidad más grande está sosteniendo el apóstol Pablo. Si alguien no entiende con esto, yo creo que esto está más que claro. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Cuáles son los dos puntos detonantes acá? Versículo 8. Sosteniendo que él, aunque ya había prácticamente, hermano, terminado su carrera, pero la corona de justicia, que la corona de justicia es el sello, hermano, de la consumación, cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor. Él dice, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Él asumía que todavía ya estaba a punto de partir, pero él todavía no había pegado su último suspiro. Mire qué interesante. Ahora bien, señores, seamos honestos nosotros. Seamos honestos con nosotros mismos. Es evidente que al verlo en todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas paulinas, es evidente que al leer el contexto entero, hay ciertos parámetros de los cuales Dios está exigiendo. No es que nosotros con nuestro, escuche esto, no es que nosotros con nuestras súplicas, con nuestra santificación compremos la salvación, no. Es que para ser salvo es el punto. Y es lo que dice Romanos 11, 13 al 26. Leamos esto que es muy importante también. Que lo vimos, este es el punto que vimos realmente en Israel, la profecía bíblica, pero que tiene mucho contenido en cuanto a lo que tiene que ver el cuidado que nosotros tenemos que tener. Ojo acá. Porque a vosotros hablo, gentiles, Pablo siendo apóstol a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, dice. Por si en alguno, ¿cierto? En alguna manera puede provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la mesa restante. ¿Cierto? Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo? Pues si alguna de las ramas fuera desgajada, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, escuche esto, porque Dios no tuvo ni misericordia de Israel cuando desobedeció. Versículo 18. A nosotros los gentiles. No te jactes. Recuerda que nosotros somos gentiles. Somos ramas del olivo silvestre que fue injertado al buen olivo. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no te sustentas tú a la raíz, sino que la raíz a ti. Por eso que toda esta gente, hermano, que sostiene, que ellos sostienen que uno puede aceptar a Cristo y después puede hacer una y otra cosa, lo dicen desde una plataforma muchas veces de soberbia, de arrogancia, de altivez. Escuche esto, versículo 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Eso es lo que podríamos decir nosotros, jactarnos de nuestra salvación. Yo soy salvo. Yo tengo a Cristo y yo soy salvo.
Y por culpa de los judíos, ¿cierto? Los judíos desobedecieron, por lo tanto, el Señor cortó las ramas, ¿cierto? Del buen olivo, las cortó porque era malo y me metió a mí, po. Así podría decir alguien, con un corazón soberbio, con un corazón altivo. Pero ¿qué es lo que está diciendo la palabra? ¿Sustentas tú que eres rama? ¿Sustentas la raíz o es la raíz que te sustenta? ¡Wow! Versículo 20. Bien, por su incredulidad ellos fueron desgajados. ¿Pueblo de Israel? ¿Sí o no? Por su incredulidad. Pero tú, por la fe, estás en pie. Por la fe en Cristo estás en pie. No te ensoberbezcas. ¿Qué dice? Si no teme. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros estamos por la fe creemos, por la fe hacemos un montón de cosas para agradar al eterno Dios. Y no te ensoberbezcas, si no teme. Mire qué interesante, y hay más todavía, hay más todavía. Versículo 21, porque si Dios, escuchen, y aquí va la condicional, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿cierto? Que era el pueblo de Israel, sino que lo trajo a juicio por causa de su soberbia, por causa de su incredulidad. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ahora ojo para nosotros los gentiles que fuimos injertados, a ti tampoco te perdonará. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que, la severidad ciertamente para con los que cayeron, ¿cierto? Pero la bondad para contigo. Escuche esto, mire qué poderoso esto. Mire pues, ¿cierto? La bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que, ciertamente para con los que cayeron, ¿cierto? La severidad, el juicio con aquellos que por su incredulidad cayeron. Eso lo podríamos utilizar como ejemplo de todos los que quedaron botados en el desierto en los 40 años por causa de su pecado, de su maldad. Ellos cayeron, por lo tanto Dios fue severo con ellos. Pero la bondad para contigo, para conmigo, ahí caemos todos, la bondad para usted y para mí, aquí está el condicionante, si permaneces en su bondad. Si permaneces en su bondad. Pues de otra manera, ¿qué dice? Tú también serás cortado. Ay, Dios mío. Y aún ellos, escuche esto, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. ¿Sí? Serán injertados los que no permanecen en incredulidad. Pues poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son la rama natural serán injertados en su propio olivo? ¡Wow! ¡Qué claridad pues del apóstol Pablo, por Dios, Señor! Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, mira lo que dice el apóstol, lo hace con cariño. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos están aquí todavía? Amén. Aleluya, santo es su nombre. No se olviden que son lavados por la sangre de Cristo, hermano. ¿Qué dice? Déjeme respirar un poquito, que me estoy muriendo. Mira lo que dice el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. O sea, lo que está diciendo acá es una clara radiografía, mis amados hermanos, de lo que puede ocurrir en algún momento determinado si nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor, no somos consecuentes, no tenemos el cuidado de lo que realmente está en juego.
¿Alguna pregunta, algún punto que agregar para pasar al tercero? Mire que la hora va avanzando. O si no, seguimos. Hermano Arturo, le tocó. Amén, mi pastor. Que el Señor le bendiga grandemente. ¿Qué quiere que le diga, pues, pastor? Estoy poniendo atención. Me gozo en esta palabra y a estar firme y cuidar esta salvación, como dice el Señor, con temblor, con temor y temblor. Es un versículo también muy hermoso que dice que es que cuidar nuestra salvación con temor y temblor y tener humildad, que es importante, como lo que dice usted. Y saber que este camino es de santificación, debemos cada día más hacer morir lo carnal. Sí. Amén. Porque la palabra del Señor, aunque a muchos no les gusta cuando uno dice o predica en la iglesia, decir andad en el Espíritu. Sí, correcto. El Señor, que debemos andar en el Espíritu, velar, orar. Nos cuesta porque vivimos en un mundo muy llamativo, pero ahí, pues, como ustedes decían delante, las obras del Espíritu, o sea, amor, paz, gozo, benignidad, templanza, contra tales cosas no hay ley. Sí, señor. Entonces, es una lucha constante, diaria, donde mi mente quiere servir al Señor en el Espíritu, pero la carne es contra el Espíritu. Entonces hay una es guerra lo que ahí. indicábamos, mi hermano amado, disculpe, es lo mismo que indicábamos al principio en cuanto a la obra de Cristo. O sea, Claro, hasta el mismo Cristo tuvo que negarse a él claro, para obedecer a la obra del Padre. claro. Justamente por eso, como dijo usted, pues, si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme. Y el Señor Claro. nos dijo. O sea, eso significa negación completamente a todas las Completamente. cosas que hay en este mundo. Cosa que los Claro, cuesta porque obvio, llevamos una naturaleza pecaminosa y acostumbrado a vivir en la carne. Pues entonces cuando el Señor nos llama a su presencia, a este camino tan hermoso, como dice usted, hay que sacar todo lo que nos genera el pecado, ¿cierto? La altivez, la arrogancia, hay seres implacables, pucha, no sé, tantas cosas que tenemos, el odio, la ira, la contienda, la vanagloria, son muchas cosas que tenemos en la carne. Entonces, bueno, es un trabajo que Dios hace en cada uno de nosotros y es hermoso, es hermoso, es hermoso, pastor. Así que muy bien explicado, estoy contento, estoy poniendo atención y aprendiendo cada día más de esta hermosa palabra y, como dice usted, estar Amén. firme y velar Amén. para no caer. Amén, Amén. gracias. Seguimos entonces. Bien, vamos a hablar un poquitito, bien, avanzando sobre el libre albedrío. Eso ya nosotros lo sabemos, tenemos claro el concepto, lo que tiene que ver, hermano, con que Dios no nos hizo a nosotros robots, sino que hay una decisión que nosotros tomamos. Dios no crea robots, de hecho, hasta los ángeles no son robots, ellos sirven a Dios porque aman a Dios, son criaturas. Recuerde que cuando Satanás se revela, agarra un gran porcentaje de ángeles y los induce. La pregunta es si Dios tenía control sobre el tema. Claro que Dios tenía control sobre el tema, pero Dios no crea robots. Los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, son seres espirituales, sin lugar a dudas, que sirven a Dios, pero lo hacen porque aman a su creador. Entonces, en cuanto al tema del libre albedrío, es exactamente lo mismo. Nosotros servimos a Dios, vivimos por fe, caminamos en obediencia. ¿Por qué? Porque amamos a este Dios y lo hacemos no porque Dios nos colocó nos colocó una pistola en la cabeza, no, porque amamos a este Dios. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 20? Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte y el mal. Perdón. Porque yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal.
Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en el cual entras para tomar posesión de él. Ahí está bien todo lo que está diciendo. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 17? Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, mire lo que está diciendo, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. Claro, es que Dios no tiene negocios con nada en este mundo. Tampoco Dios arma negocios con el diablo. Tampoco Dios arma negocios con el frío, hermano, ni tampoco arma negocios con el tibio. Y lo vamos a probar más adelante. Dios no arma negocios con ese tipo de boliche. ¿Se acuerdan de los boliches que habían antes, no? Eran boliches chiquititos. Dios no arma negocios con ese boliche. Versículo 18. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Escuche esto, miren el versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Se da cuenta? Esas condicionantes están completamente dirigidas al pueblo de Israel. Pero ya veíamos en Romanos lo que dice Pablo en cuanto a lo que hizo con ellos. Si no les perdona a ellos, imagínense nosotros. ¿Y cuál es el condicionante acá? Versículo 17. ¿Cuánto es libre albedrío? Versículo 17. Mas si tu corazón, mas si tú en tus pensamientos, en tus ideas, en tu orgullo, o yo en mi orgullo, en mi soberbia, en mi arrogancia, me apartara y no oyera y me dejara extraviar, Dios me libre de esto y Dios nos libre. Y si te inclinases, a lo mejor no a un Dios, pero sí a un pecado, Dios nos libre. Increíble. Bien, cuarto lugar, para que vamos avanzando, nos quedan 2 puntos aparte de este creo. Cuarto lugar, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. A lo mejor algunos ya conocen esto, pero los que no lo conocen se van a sorprender por lo que van a ver acá. Hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, 7 iglesias del Asia Menor. El mensaje a las 7 iglesias tiene un punto central. ¿Y sabe cuál es el punto central? Yo le voy a dar la clave en esta hora, para los que están tomando nota. El punto central de las 7 iglesias es vencer. Es vencer. Lo voy a decir otra vez, es vencer. Luego se lo voy a probar escrituralmente, pero luego ahora voy a definir el concepto vencer. ¿Qué es lo que es vencer? Primero, es resultar ganador en una competencia o una lucha. Ojo aquí, ser vencedor no es correr la carrera. ¿Cuántos dicen amén? Señores, santos del reino de los cielos, ser vencedor no es correr la carrera. Para ser vencedor hay que llegar al final de la carrera. ¿Cuántos dicen amén? Levantan su mano y dicen amén. Claro. Si parten, ¿cuántos parten? Hermano, ¿cuántos parten en una maratónica, no sé, de 500, de 2 kilómetros? Parten muchos. Vamos a correr los 10 kilómetros, ¿cierto? Parten muchos. Pero ¿cuántos llegan a la meta? ¿Y cuántos ganan? El mensaje de las 7 iglesias
vencer. ¿Qué es lo que es vencer? En un lenguaje común, en un diccionario de la Real Academia, etc. Resultar ganador en una competencia o una lucha. Estamos en una guerra frontal. Estamos en una confrontación directa en contra del reino de las tinieblas. ¿Usted piensa que el diablo está jugando? No, señor. El diablo no está jugando. ¿Usted piensa que el diablo, ay, se divierte cuando usted ora, cuando usted ayuna? No. El diablo está preparando su ejército para darte con todo, para reventarte. Mire, resultar ganador en una competencia o una lucha. La segunda definición de vencer. Superar con éxito un obstáculo, problema o dificultad. Eso es vencer. Superar con éxito un obstáculo, problema o dificultad. Ahora, ¿qué es lo que dijo el apóstol Pablo? Volvamos a lo que dijo el apóstol Pablo, que dice a Timoteo, 2 Timoteo. He peleado la carrera, ¿cierto? He guardado la fe y ahora me está guardada la corona de justicia que me dará el juez justo. ¿Cuándo? En aquel día. Ahora vamos a probar el mensaje a las iglesias. Mire qué importante lo que vamos a leer acá. ¿Cuál es el condicionante? El mensaje a las 7 iglesias. Primera iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice el Señor así. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es lo que dice? El que venciere. Wow. Segunda iglesia, Apocalipsis 2:11. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere. Seguimos para adelante. Tercera iglesia, Apocalipsis 2:17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El que venciere. Siguiente iglesia, Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Mire, voy a leer otra vez. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la última iglesia, Apocalipsis 3:21. El que venciere, ¿cierto? Le haré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido, ¿ve? ¿Se da cuenta? Él venció. Lo que decíamos anteriormente, él venció. Como atenuante de esto, como condicionante, a nosotros también nos manda a vencer. Nosotros tenemos que vencer porque él también venció. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Wow, el mensaje a las 7 iglesias. Impresionante. 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 Quinto lugar, el consejo. El consejo. ¿Cuál es el consejo acá? Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, ¿cierto? Guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Mire qué interesante. ¿Qué es lo que dice? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo, este es el consejo. Tenemos que saber desde antemano, por las Sagradas Escrituras, primero, que tenemos que guardarlo.
Número uno, tenemos que guardarnos. Número dos, porque si no nos guardamos, podremos ser arrastrados, señores. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro? ¿Está hablando a los gentiles? No. Claro, los gentiles sí. O sea, le está hablando a los santos de Dios, a la iglesia. Así que vosotros, oh amados, sabiendo, número uno, guardaos. Segundo lugar, no sea que arrastrado. O sea, si no te guardas, te arrastra. Te arrastra. Tercer lugar, por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. O sea, más claro echarle agua. Si no me guardo, puedo ser arrastrado. Y si soy arrastrado, voy a caer. Líbrenos el Señor. 1 Corintios 10:12, perdón. Así que el que piensa estar firme, mire que no cae. El que piensa estar firme. El que piensa estar firme. ¿Sabe por qué dice eso? Porque una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que yo sea. ¿Sí o no? Yo puedo pensar muchas cosas de mí mismo. O usted a lo mejor se hace una imagen del pastor Robles. Sí. Pero hay cosas que a lo mejor usted no conoce de mí, como yo tampoco conozco de usted. Y nosotros vivimos o nos hacemos una imagen de nuestros hermanos por lo que vemos de ellos, cómo ellos actúan, cómo ellos creen, cómo ellos se asocian, etc. Es que también las obras que nosotros hacemos hablan de quiénes somos nosotros, ¿sí o no? Lo que nosotros hacemos, amados hermanos, también hablan de quién somos nosotros. Así que el que piense estar firme, entonces mire que no cae. Ese es el consejo. El consejo es que hay que guardarse, porque si no lo guardamos, podemos ser arrastrados y al arrastrarnos podemos caer. El consejo es, el que piensa, analícese, tenga cuidado. Que puede que esté pensando, haciendo, creando una falsa imagen de quién es realmente. Por eso, más que pensar nosotros de cómo estamos viviendo, hagámonos una radiografía, mirémonos realmente. ¿Cómo estoy, Señor? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Estoy descuidando, me está faltando la oración, me estoy volviendo un carnal, estoy haciendo más las obras de la carne que los frutos del Espíritu. Señor, ¿qué estoy haciendo? Esa es una conversación que tenemos que tener con nosotros, con el Señor. En cuanto al consejo, mire que si la Biblia no puede ser más clara, el que se pierde acá es porque a lo mejor ha tomado un texto y ha hecho de un texto un pretexto, pero está fuera de contexto. Porque la persona que quiere llegar a la profundidad de la Escritura tiene que leer lo que la Biblia en su contexto entero está diciendo. Esa es una cualidad. Cuando nosotros hacemos apologética, lo que estamos haciendo acá es, hermano, defender una doctrina, hermano, que es muy importante. ¿Qué es lo que dice Ezequiel 33, 13 al 18? Vamos ya poniendo, colocando la pelota en el piso, como se dice vulgarmente. 13. Cuando yo dijese al justo, de cierto vivirás. Mira lo que dice. Cuando yo dijese al justo, de cierto vivirás. Escuche esto. Y él, ¿quién? El justo, confiado en su justicia, hiciese iniquidad. Oh, pero por Dios, si no hay texto más claro que esto. ¿Cuántos se justifican en la justicia del Señor? ¿Y cuántos convierten la libertad que tienen en Cristo en un libertinaje? Claro, porque yo tengo la gracia, tengo toda la gracia para mí. Entonces, teniendo toda la gracia, puedo hacer lo que yo quiera. ¿Será tan así? ¿Qué es lo que dice? Y el confiado, está hablando del justo. Y el que dice, y él confiando en su justicia, en su forma de ver las cosas, en su forma de leer las cosas, hiciese iniquidad. Todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Está hablando de un justo, Señor. Por Dios. Está hablando de alguien que conoce la justicia de Dios. Pero él, vuelvo a repetir,
confiado en su justicia, hiciese iniquidad, todas las justicias que hizo, siendo justo, todo lo que él hizo, no será recordado, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¡Wow! My God. Versículo 14. Y cuando yo dijese al impío, de cierto morirás, si él se convirtiera de su pecado e hiciese según el derecho y la justicia. Tomemos este versículo 14 en adelante como cuando nosotros no teníamos al Señor. Nosotros no teníamos al Señor y éramos impíos. Pero ¿qué nos decía el Señor? Si tú sigues siendo impío, vas a morir. Pero si yo me convierto de mis pecados, ¿sí? Me convertí en algún momento, llegó la luz del Evangelio a mi vida, Señor, y me convertí. Me convierto de mis pecados. Pero, e hiciese según el derecho y la justicia, si el impío restituyese la prenda, se arreglara, devolviere lo que hubiese robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, que cuando el diablo viene a recordar todo nuestro pasado, hermano, usted recuérdele a Satanás su futuro. Luego dirán los hijos de tu pueblo. Mira lo que dicen los hijos de tu pueblo, porque hay muchos que dicen y se justifican, no es recto el camino del Señor. ¿Y qué es lo que dice el Señor? El camino de ellos es el que no es recto. ¡Wow! Cuando el justo se apartase de su justicia e hiciese iniquidad, morirá por ello. ¡Ay, Dios mío! Pegue un suspiro grande y diga, ¡ay, Dios mío! Mire qué interesante lo que las Sagradas Escrituras nos está diciendo. Vamos aterrizando en esto. Santiago 5, 19 al 20. Hermanos, Iglesia de Cristo, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad. Vamos a leer nuevo, definir conceptos, si está ahí al lado de extraviar. Si se extravía de la verdad. ¿Qué es extraviar? Perder una cosa, no encontrarla en su sitio o no saber dónde está. Segundo, hacer que alguien pierda o equivoque el camino. ¡Wow! O sea que extraviar tiene que ver también con perder el camino. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver al camino verdadero, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, volverá de muerte a vida y cubrirá multitudes de pecados. O sea que se puede extraviar. La pregunta es aquí, hablando de caminos, ¿todos los caminos llevan al cielo, no? No, No, un solo camino. Un solo camino. Jesucristo. Yes. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, es imposible que alguien pueda ir al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Él es el camino. ¿Sí? Separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, todo converge en Jesús, el autor de eterna salvación. Por lo tanto, el camino que nosotros tomemos, tenemos que tener cuidado, porque es probable que nosotros podemos extraviarnos o equivocarnos de camino. ¡Wow! Diga, ¡wow! ¿Cuánto alaban el nombre del Señor, hermano? Bien, concluimos con el sexto y último punto, que si no vamos a salir de aquí mañana, pero está bueno esto.
Está bueno para que usted lo examine y lo estudie. Sexto punto. Lo que decía Alejandrito anteriormente, parece que él no lo mencionó. ¿Puede ser borrado del libro de la vida? ¡Ay, Dios mío! Diga, suspire, diga, ¡ay, Dios mío! Bien, vamos a mirar acá. Vamos a comparar un texto clásico, Éxodo 32, 31 al 33. Éxodo 32, 31 al 33. Lo vamos a ver en la Reina Valera y lo vamos a ver en la nueva, versión internacional, NBI. Miren lo que dice acá, Reina Valera. Entonces volvió Moisés a Jehová, ¿cierto? Volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32. Que perdones ahora sus pecados. O sea, como que Moisés le está dando una orden al Señor. Señor, este pueblo pecó. Te ruego, por favor, ahora que les perdonen sus pecados. ¿Y cuál es la condicionante de Moisés? Y si no lo borra, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bórrame de tu libro que has escrito. Si no perdonan los pecados del pueblo, bórrame, sácame, estírpame del libro que tú has escrito. Versículo 33. Jehová responde a Moisés, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Increíble. El que pecare contra mí. Versión NBI dice, volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses? ¿Dioses de oro? Sin embargo, dice Moisés, yo te ruego que les perdones sus pecados. Pero si no vas a perdonarlo, mira lo que dice la versión, pero si no los vas a perdonar los pecados de ellos, bórrame del libro que has escrito. Bórrame del libro, Señor. El Señor le responde a Moisés, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Wow. Increíble. El texto, para ir concluyendo, este texto de Apocalipsis 3:5, en las dos revisiones, Reina Valera y NBI, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué es lo que dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué es lo que dice? Segundo lugar. Y no, ahora, o sea, no, podríamos decir, oye, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Por eso que la Biblia hay que verla, no solamente en el libro de Romanos, como lo leen muchos por ahí, no solamente en el libro de Hebreos, no, hay que verla en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Vamos, cotejemos la Biblia. Cotejemos la Biblia. O sea, no solamente en el Antiguo Testamento está hablando de que el libro se puede borrar del libro de la vida, no solamente en el Nuevo Testamento. O sea, perdón, el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La versión NBI. El que salga vencedor se vestirá de blanco. El que salga vencedor, jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La recomendación final. Y con esta lámina concluimos el tema de la salvación. La recomendación final. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, oiga y marque con rojo esto. Dios quitará su parte del libro de la vida. Dios quitará su parte del libro de la vida
y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Señor, amados hermanos, tenemos que concluir diciendo que la salvación, un cristiano puede perder su salvación. Dios les bendiga. Dios les bendiga.